Hola, soy Ale de Luna. Bienvenidos al podcast 5am. Para mí es un gusto compartir con ustedes y con esta linda comunidad que hemos creado, donde nos unimos en oración todas las mañanas a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde. Hoy voy a estar compartiendo y vamos a estar hablando acerca de el poder del temor reverente, porque el temor reverente tiene poder. Nuestro pastor, el pastor Cash, nos ha enseñado acerca del poder de la oración. Nos ha enseñado también acerca del poder de la fe, de que la fe tiene poder y la mujer del flujo de sangre y todo, pero hoy vamos a aprender que también el temor reverente hay poder en eso. ¿Y qué es tener temor? ¿Temor es tenerle miedo a Dios? ¿Sí o no? Y vimos hace 15 días en el podcast que sí, tener temor a Dios es tenerle miedo a Dios. Y podrás decir, Ale, pero ¿cómo así? ¿Cómo le voy a tener miedo a Dios? Pero ahorita vamos a ir viendo por qué. Porque sí, porque muchas veces tenemos temor a algo y cuanto más vamos a tener, por ejemplo, si le tenemos temor al mar, a un tigre, cuanto más al creador del mar o del tigre. ¿Qué es temor? Temor es tener respeto, es una reverencia, es un comportamiento, es una filosofía, es una convicción. Se trata de tomarlo en cuenta para todo lo que yo haga. Cuando yo entiendo que todos mis actos tienen una consecuencia y cuando yo entiendo, sí, que todo lo que yo haga va a tener consecuencias, ya sean buenas o malas. Cuando yo tomo en cuenta para todo, yo tengo que tomar en cuenta a Dios y saber que Dios está en su trono viéndome, observándome en todo momento. Cuando nadie me ve, Dios sí me está viendo. Cuando estoy encerrado en un cuarto, Dios me está viendo. Y esto es ese temor hacia Jehová, hacia Dios. Cuando tenemos la presencia de Dios en nosotros y el Espíritu Santo en nosotros, Él es el que nos redarguye. Él es el que estamos en una conversación y alguien está hablando mal de otra persona. El Espíritu Santo es el que te dice, no, está mal que hables de tus autoridades. No, vayámonos de aquí porque están hablando mal de alguien. Y Tyrin estaba contando de que ella había hecho algo, no me recuerdo, pero ella dice, y que le decía a Denise, y lo peor es de que hice esto y no tengo el arrepentimiento y no, como que no se le había sido revelado, como que lo que había hecho estaba mal. Pero el encargado de eso es el Espíritu Santo y por eso tenemos que tener una relación directa con el Espíritu Santo porque Él es el que redarguye y el que nos convence de pecados. Yo recuerdo las caricaturas antes de que cuando alguien tenía que hacer algo o iba a tomar una decisión, estaba como que de lado el angelito que te decía, sí, haz lo bueno, sí, no le pegues a tu hermano o algo así. Estaba como el diablito del otro lado que te decía, no, pégale. Te jalaron el pelo, jálaselo de regreso. Y siempre estaban como esas dos vocecitas. La voz de que hagas el bien y la voz de que hagamos lo malo, porque siempre sabemos de que existe el bien y existe el mal. Cuando yo amo a Dios, yo voy a buscar no ofenderlo. Cuando yo amo a Dios, yo le pido, Señor, quiero amar lo que tú amas. Quiero aborrecer lo que tú aborreces. Quiero que si a ti el pecado te daña, que yo también sienta esa repulsión hacia el pecado. ¿Qué es reverencia? Reverencia es un respeto, es una admiración que se siente hacia alguna persona o hacia algo. Es una inclinación hacia adelante. También lo compartían en el podcast anterior. Reverencia es esto, es bow, es como, este saludo lo hacen los asiáticos que se llama bow y en inglés también significa eso, reverencia. ¿Cómo saludan de esta manera? Y hablaban también ellas en el podcast que a veces Denise en la oración de 5am es como levántense, o sea, que no podemos ni siquiera empezar a orar así como que, no sé, de una manera irreverente. Cuando yo oro, yo busco acomodarme de cierta manera, inclinar mi cabeza y como, ok, Señor Jesús, Padre, pero yo también miro esta reverencia que hacen los hombres, que ellos se quitan la gorra cuando oran y eso es un acto de reverencia hacia algo o hacia Dios. Incluso la manera de cómo oro, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo cuando agacho
la cabeza. Y ellas también compartían acerca de cómo habían sido sus padres. Y porque eso tiene que ver mucho con el temor reverente. Tengo un papá que es muy estricto, es autoritario. Mi papá fue y es bastante estricto y mi mamá también es muy estricta. Entonces fui criado por dos papás bastante estrictos, pero obviamente hoy le doy gracias a Dios porque ellos sí me hacían ver que cada acto que yo hacía iba a tener consecuencias, buenas o malas. Y creo que también por eso, tal vez para mí ha sido más fácil encontrar o tener ese temor reverente hacia Dios. Pero yo también quiero decirte que si tú no tienes ese temor reverente, si de verdad dices, es que no lo tengo, es que yo peco, pero no me siento mal, eso también se puede orar y Dios te lo puede dar, porque Dios a mí me decía por unos 3 años, orá por esta persona y orá porque el temor reverente se les sea revelado, porque de la nada, de la noche a la mañana, le caiga eso del temor reverente, que le tenga pavor a Dios, que le tenga temor a Dios, que lo respete. Y esa fue mi oración por varios años y el temor reverente cayó. Y eso también yo te puedo decir que si tú sientes que no tienes un temor reverente, que se lo oremos a Dios, porque Dios nos lo puede dar y se nos puede ser revelado a nosotros. ¿Qué te hace el temor reverente? ¿Qué puede hacer el temor reverente en nosotros? El temor reverente nos tiene que llevar a nosotros a un acto. El temor reverente y el temor hacia Dios me lleva a mí a obedecerlo. Yo no puedo decir que yo amo al Señor si yo no lo obedezco. Yo no puedo decir que el Señor está en mí si yo me comporto como que el Señor no existiera. Si yo me comporto de manera irreverente, peco, no me arrepiento. Hablaban también en el podcast anterior que todas las noches, en la noche hay que pedir perdón por los pecados, hay que orar. No sabemos si vamos a amanecer mañana, no sabemos cuándo la venida de Jesucristo y dice que Él viene como ladrón en la noche. Entonces, el temor que tiene que hacer en mí, llevarme a una acción y es a no pecar. ¿Por qué? Porque yo busco agradar a Dios. Yo busco amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece y agradarlo en todo momento, con mis actos, con mis pensamientos, con mi corazón, con todo lo que yo hago. ¿Qué pasa si yo conozco a un embajador? ¿Qué pasa si yo conozco al presidente de la nación? Hagamos de cuenta que mañana me van a llevar con el rey de Inglaterra, los reyes, las princesas. Obviamente, ¿qué haría yo si mañana tengo una cita con el rey, con el príncipe? En primer lugar, voy a buscar un vestido ad hoc a la ocasión. Otra cosa, yo no me voy a referir a ellos con su nombre, como imaginemos que la princesa Diana estuviera viva. Como yo no la voy a llegar a saludar, ¿qué onda, Dianita? ¿Cómo estás? Tú, de tú a tú, o sea, no. Su investidura representa autoridad. Y eso es un ser humano. Yo no voy a saludar al presidente, ¿qué onda? Tú, ahorita voy a decir el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estaba el presidente, el señor Jimmy Morales, ¿qué onda, Jimmy? ¿Cómo estás? ¿Tú? ¿Somos amigos? No. ¿Por qué? Porque es el presidente de la nación y se le tiene que saludar con la reverencia adecuada. No porque él sea algo más que yo, pero definitivamente, obviamente sí, es mi autoridad y lo tengo que saludar de una manera diferente, de una manera respetuosa. Y cuánto más si no lo vamos a hacer por alguien humano, lo vamos a hacer por Dios, que es el creador de los humanos. A mí se me enseñó a tener mucho respeto hacia el mar. Mi mamá de pequeña siempre nos lo decía porque teníamos una playa muy cerca, que es el Puerto San José, estaba a 2 horas de Guatemala. Íbamos a la playa, ¿verdad? A nuestra playa, iba a decir a nuestra casa en la playa, pero íbamos a la playa y mi mamá siempre decía, mi hermano hizo natación, sabía los 4 estilos súper bien, competía. Yo hacía gimnasia cuando era pequeña y me creía atlética. O sea, yo decía, aguantas, tienes condición física, pero mi mamá decía, no importa. O sea, si te pones a pensar hoy, Michael Phelps es nadador profesional, ganó no sé cuántas medallas. Una cosa es estar en la piscina
Y otra cosa, piscina, alberca, otra cosa es nadar en el mar. Y sí nos decía, el mar se ha tragado y ha matado a nadadores que hacen triatlón, que hacen Ironman, que han ganado 10,000 medallas, no importa. O sea, el mar te traga con un alfaque. El mar, ¿cuánta gente yo no conozco que sí ha sido ahogada en el mar? Y eso va a ser horrible. Pero mi mamá nos enseñó a tenerle ese respeto al mar. Muchas veces tenemos temor a los huracanes, a los tornados, a la nieve, a un león, a un elefante, que son creación de Dios. Cuanto más no voy a tenerle yo temor a Dios que hizo el mar. Y quiero contarte aquí un poquito de, no sé, yo siempre le he tenido respeto al agua. Yo no sé si porque hace algunos años cuando yo era pequeña, otro hermano, yo tengo muchos hermanos, que algún día voy a hacer algo de cuántos hermanos tengo, pero otro hermano, tengo muchos. Él, pues fue una época muy difícil, muy dura. Teníamos una casa en la playa con mi papá y mi hermano se ahogó en la piscina cuando todos estábamos ahí. Y fue algo feo. Yo estaba pequeña, pero me recuerdo llegarlo a ver al intensivo, le había entrado agua en los pulmones y yo siempre he tenido algo con el agua. Y desde que tuve a mis hijos, los metí al primer deporte que yo los metí fue a clases de natación, porque ya me di cuenta que tengo algo con el agua. Y hablando ya de agua, voy a parar. Hubo una época donde yo quise surfear, muy bonito, con mucho temor hacia el mar, pero nos íbamos al paredón y me fui detrás de las olas y ahorita lo cuento pues de una manera chistosa, pero fue feo. Me fui detrás de donde salen las olas. No sé cómo Mike, el que me estaba enseñando, me dijo, mira, agarra la ola de frente. Yo no sé qué hice, la agarré por otro lado. Las olas me revoloteaban, abría yo un poquito los ojos encima del mar. El agua es salada, o sea, fue horrible. Yo, cuando la ola no me estaba agarrando, como que trataba así de hacer esto. Quería llorar y quería empezar a llorar y Mike me decía, tranquila, no es momento de llorar, o sea, ahorita agarre aire y porque en 3, 2, 1 y yo miraba para arriba y venía la otra ola. Tenía que cerrar mis ojos, yo oraba, le decía, Señor, si algo me pasa, pues allá está mi esposo que cuida a mi hija Daris, no existía todavía Tiago, fue horrible. Quería ahogar yo a la otra persona porque obviamente uno no quiere ahogar a la otra persona, pero si te estás ahogando literalmente en el mar, estás viendo las olas altísimas, es imposible cuando tenés cerca a alguien más. Yo rápido lo hundía y me decía, Alejandra, si usted me hunde, aquí le va a pasar algo y yo me voy a alejar de usted. O me recuerdo que sí me dijo, si usted me sigue tratando de hundir, la voy a tener que noquear. Noquear significa que me iba a desmayar. Y yo dije, si me noquea estoy a que él me salve como pueda, ya desmayada, no voy a sentir si me morí o no me morí. Fue una experiencia fea que llegué yo gracias a Dios me salvé porque aquí estoy, pero ay no, yo llegué a la playa llorando con mi esposo, ¿verdad? Bien asustada, como, ¿no les ha pasado que ustedes han llorado y uno pasa todavía así, horrible? Bueno, ¿por qué te cuento tantas cosas del agua? Porque yo le tengo un temor al agua y quiero que me acompañen a Éxodo 20 en la Reina Valera, porque el temor a Dios nos va a llevar a un acto y es a no pecar. En Éxodo 20, en la Reina Valera, en el 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Qué pasó acá? Está Moisés con los israelitas y Dios utiliza y levanta a Moisés para que él escuchara la voz de Dios, para que él lo sacara de Egipto. Pero obviamente ellos también
varias veces se rebelaron contra Moisés y decían, no, Dios nos puede hablar a nosotros. Vemos la rebelión de Coré, Abitam, Coré, cómo se lo tragó literalmente la tierra por estar hablando mal de las autoridades. Pero, ¿qué pasó? Los israelitas les caía mal y decían, ay, no puedo creer que yo solo las instrucciones las tengo que seguir solo por Moisés. No creo yo que solo Dios le hable a Moisés. Entonces, bueno, yo creo y me estoy especulando que Dios dijo, bueno, tanto hablando que no quieren que solo le hable a Moisés, voy a probar a hablarles a todos. Y aquí vemos cómo de verdad Dios nos quería a todos hablar, pero los israelitas tuvieron miedo y ellos fueron los que hicieron y dijeron, no. En otros versículos dice que la voz de Dios es como un trueno, como relámpagos, como trompeta, como bocina. O sea, la voz de Dios es, ni siquiera la puedo hacer una imitación de cómo puede ser, pero obviamente Dios les dijo que se fueran al monte Sinaí porque ahí les iba a dar las instrucciones, los mandamientos. Y cuando Dios les empezó a hablar a todos, ellos tuvieron miedo. Y literalmente tuvieron miedo y dijeron, no, vamos a morir. Estoy especulando. Moisés no era perfecto. Moisés también pecaba. Pero esto lo estoy pensando, comillas. Yo creo que los israelitas querían seguir como que en pecado y así, por eso tuvieron miedo, porque sabían como que dice, wow, me está entrando el temor de que si hago cosas malas y lo que yo hago no le gusta a Dios, Dios me va a matar, porque ellos dijeron, no, que no nos hable a nosotros. Mejor tú, por favor, subí al monte tú, que te dé a ti las tablas, que hable contigo y tú, Moisés, me hablas a mí. Y obviamente Moisés también pecó y Dios no lo mató, pero aquí vemos cómo ellos no quisieron. La voluntad de Dios era hablarnos a todos, pero los israelitas no quisieron. Pero obviamente gracias a Dios en el nuevo pacto, Dios ahora sí nos puede hablar de manera directa. En la NTV, en el 20 dice, no tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba, para que su temor hacia Él les impida pecar. Esto es lo que yo subrayé, para que su temor hacia Dios me impida pecar. Para eso es que necesito yo el temor reverente y eso es lo que el temor reverente tiene que hacer en mi vida, el llevarme al acto de no pecar. ¿Por qué? Porque yo lo amo, porque lo respeto, porque Él ha sido muy bueno conmigo y en señal de que Él me amó primero y yo en respuesta lo amo de regreso, voy a buscar no ofenderlo porque el pecado lo ofende. Y aquí quiero contarte un poquito cómo he sido gobernada por Dios, cómo aunque me cueste, pues me ha costado. Y ha sido un proceso de algunos años cómo Dios ha gobernado mi vida y te voy a contar algunas historias o les voy a contar porque no estoy hablando con una persona, pero hace algunos años yo tenía muchas ganas de escribirle a esta persona, escribirle de todo, así cosas feas, lo que había hecho en mi vida, el trauma que me había hecho, así literal y hasta de qué te vas a morir. Y yo tenía unas ganas de escribirle y entraba con Dios a orar, Señor, quítame estas ganas, quítame. Horrible. Y yo quería hacerle una carta y casi se la hago, pero no. Y Dios me dijo, ¿sabes qué? Hagamos lo contrario. Yo sé que esa persona te ha dañado, pero quiero que te pongas a pensar en las cosas buenas que ha hecho en tu vida, porque no solo daño ha hecho. Y que hagas una lista desde que tienes memoria de qué cositas ha hecho lindas. Lo positivo. Y lo empecé a escribir en mi blog de notas del celular. Y me dijo, ahora quiero que se lo envíes. Y se lo envié. Eso fue hace algunos años, pero hace poquito también me pasó. No digo que sea la misma persona, pues a veces uno, no sé, tiene sus cosas que alguien te ha lastimado y así. Y le quería también hacer una carta. No sé por qué a mí me dan ganas por escribir. Creo que me gusta escribir así como cosas lindas, cosas que no sean tan lindas, pero creo que soy una persona que hay gente que yo veo que evade y que no le gusta la confrontación y yo creo que yo soy totalmente lo opuesto. Si algo a mí me cae mal de una persona o me peleo con alguien o estamos argumentando, yo quiero poner mi punto y así como, ok, escribo esto, lo sello con papeles y soy una persona como que
que confronta, se puede decir, pero esta vez le quería escribir yo de todo, quejarme y de todo. Y me recuerdo que eran tantas las ganas que yo soñé por varios días que gritaba y le decía esto y esto. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que esta persona me dijo que hiciera una carta. A la persona con todo lo que yo quería decirle, ¿verdad? Y empecé a escribir mi carta y después me dice la persona, la psicóloga, ok, ¿y qué hago con la carta? Bueno, pues después la tenemos que quemar o la tenemos que tirar, o hay veces que nos toca perdonar o pedir perdón a alguien que ya no está acá, que ya falleció y todo, y por eso los psicólogos te dicen, haz una carta. Pero obviamente esto me da mucha risa porque después de hacer la carta yo decía, no, si ya la hice y me esforcé tanto, yo no la quiero quemar, se la quiero mandar por email, por correo, por texto. No, o sea, si yo ya hice la carta la quiero mandar, pero no hay que actuar en la carne. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Aquí quiero contarte mi testimonio, cómo tal vez yo he querido hacer cosas, pero digo, no, Señor, yo ya no me gobierno, mis emociones no me gobiernan, mis ganas de venganza, mi sed de lo que yo creo que es justo, mi sed de justicia, una vez es ora por justicia de Dios y ni siquiera sabe lo que está orando. Pero, ¿qué ha pasado? Que esta última vez, obviamente, hemos sido traicionados por amigas, por personas. Hemos pasado de todo. Y también uno a veces ha sido el que también ha cometido la traición. A veces uno ha defraudado también la confianza de alguien. Pero, ¿qué pasó esta última vez? Yo entré delante de Dios como una corte celestial, literal. Porque yo me quería vengar. Yo quería contar las cosas que me habían hecho. Quería llamar a no sé quién. Quería hacer de todo. Estaba enojadísima. Entré delante de la presencia del Señor, literal como una corte. Y vi, o sea, Jesús es mi abogado. Y yo entré literal, Señor, pero yo así llorando, con Kleenex, así. Entro delante de la presencia del Señor y Señor, fíjate que fulano de tal nombre y apellido. Porque nuestro pastor Cash nos ha enseñado que cuando pasa algo vamos con nombre y apellido porque dice, si no esto es chisme y yo no chismeo delante del Señor. Yo, tal y tal persona me hizo esto y yo quisiera vengarme de esta manera y quiero hacer esto y lo otro, y yo llorando. Y ahí yo entré como en las cortes celestiales, pero ni siquiera entré como solo diciendo, Señor, me siento herida, Señor, me han hecho esto, Señor, estoy vivido y estoy llorando y me duele aquí en el corazoncito, y no entré pidiendo justicia. No entré, Señor, castiga a esta persona, castígala a ella, castígalo a él, hace justicia, esto no es justo que hagan esto en contra de mí. No, yo entré diciendo todo lo que yo tal vez quería hacer. Señor, yo quisiera llamar y quejarme. Yo quisiera escribirle a esta persona y decir, yo quiero vengarme de esta manera, pero Señor, te lo entrego. Señor, estas ganas, te lo rindo, pero yo llorando, te rindo lo que yo te estoy contando que esto pudiera hacer, pero no lo voy a hacer solo porque soy tu hija. No lo voy a hacer solo porque no te agrada, Señor. Y me costó, y cada vez que me quiero vengar o hacer algo malo, yo hago eso. Entro en la corte celestial y le digo, Señor, te rindo la venganza. Te rindo el que yo quiero defenderme y contestarle a la gente. No lo tengo que hacer yo. Te lo rindo, no voy a contestar. Te rindo esto, no lo voy a hacer. He salido de la presencia del Señor y han sido frutos del Espíritu Santo el no gobernar, el no ser gobernada por lo que yo quiero, por lo que yo creo que es justo. Y también he aprendido a no pedir justicia porque la justicia de Dios no opera en la justicia del hombre, lo que yo pienso que es justo. Y también con la misma vara que yo mido y soy súper estricta, con esa se me va a hacer medido. Yo puedo contarte ahorita de muchas cosas que me han hecho a mí, pero cuántas cosas yo no he hecho a la gente, cuántas veces no he dañado yo a alguien. Entonces yo no puedo entrar tampoco a pedir, Señor, haz justicia, y así como los hijos del trueno, derrama fuego y pon fuego sobre Samaria, creo que era, no me recuerdo, pero literal. ¿Qué quiero contarte con esto? Que no nos tenemos que dejar gobernar por nuestros deseos, por lo que yo quiero, sino tenemos que dejarnos gobernar por Dios. Y hay poder para los que temen, porque de esto se trata el tema o el podcast, es
el poder del temor reverente. Hay poder en tener temor a Dios. ¿Por qué? Quiero que vayamos a Salmo 34:7 en la Reina Valera. Y dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué lindo. Porque el ángel de Jehová es Dios, es Jehová. Y dice que acampa, quiere decir que el ángel de Jehová siempre está conmigo, que habita conmigo, que está a la par de mí día y de noche. ¿Y qué va a hacer? Si yo lo temo, ¿qué va a hacer? Me va a defender. Entonces muchas veces nosotros yo me quiero defender, yo quiero escribir, me están escribiendo cosas feas en redes sociales, yo le quiero decir una y otra. Uno dice, Jesús también contestaba, generación de víboras, fariseos hipócritas. No, yo quiero hacer pues. Mi ejemplo fue Jesús, no. O sea, no nos toca. ¿Por qué? Porque cuando yo temo a Dios, aquí dice que Dios me defiende. Yo no tengo la necesidad de andarme defendiendo, justificándome delante de la gente, porque Dios es el que me defiende. Por eso no hay que tomar venganza en mis manos y hay que rendirla delante de Dios, porque Dios a su tiempo y como Él crea justo, porque Él sí sabe lo que es justo, Él nos va a defender. Y en Salmo 145, del 18 al 19 en la NBI dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan de verdad. Él cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. ¡Wow! Este versículo está hermoso. Cuando yo lo temo, cuando yo lo invoco, dice que Él está cerca mío, pero dice, Él cumple los deseos de quien le teme. ¡Wow! Ahí hay poder. Si yo temo a Dios, Él va a cumplir los deseos de mi corazón. Y yo no sé cuántos de ustedes quieren que Dios cumpla los deseos de mi corazón. Yo quiero que mi oración sea respondida, que tenga una respuesta. Y aquí este versículo es clave. Dice, atiende a su clamor y los salva. Cumple los deseos de mi corazón. Y yo te digo, ¿quieres que tus oraciones tengan respuesta? Sí, yo quiero que mi oración. Quiero que cuando yo ore, Dios me escuche mi clamor y mi oración llegue delante de Él. ¿Qué tengo que hacer? Temerlo. Y ahí está el poder. Este es el poder del temor reverente. A los que le temen, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos va a defender. Al que le teme a Dios, ¿qué va a hacer? Dios va a cumplir los deseos más profundos de mi corazón. Él va a responder a mi clamor. Mis respuestas que por años yo había estado orando, yo empiezo a cambiar y empiezo a tener temor reverente, lo respeto y ahorita te voy a contar ciertos actos de humildad o actos que he tenido y que Dios, wow, boom. Yo había estado orando 5 años por algo, pero como que eso no se destapaba, no sé, porque aquí hay rompimientos espirituales. Cuando empezás a hacer esos como actos de fe, esos actos de humildad, esos actos de yo no me gobierno, me gobierna Dios, no me gobierno en mis emociones, no me gobierno en la carne, no. Empezamos a hacer actos de Señor, lo dejo en tus manos. Señor, no voy a contestar. Señor, me voy a quedar callada porque te amo, porque te respeto. Y ahí, cosas que habían tomado 5 años de oración con actos de humildad, como que una puerta se abre, hay un rompimiento espiritual y ¡boom! El deseo de tu corazón, Dios lo cumple. ¡Boom! Esa respuesta que había tardado 5 años, ¡wow! Se destapa. Eso es lo que yo he podido comprobar en estos últimos años cuando yo me meto delante de Dios y le digo, Señor, te entrego mi venganza y quiero hacer esto. Se los prometo que no pasan algunos días, 5 días donde yo veo una respuesta de Dios a algo financiero, una respuesta, un regalo de parte de Dios, un deseo de mi corazón, algo que yo había querido. Dios me da gracia para algo. O sea, hay poder porque Dios da gracia. Suceden milagros. Lo que había podido estar tapado y enterrado durante 10 años, yo he estado clamando por algo. Hago esos actos. Y eso tiene poder y se rompe. Y con eso quiero que nos quedemos, que hay poder cuando yo tengo un temor reverente. Y es muy poderoso porque Él escucha mi oración. Él es poderoso. Y
entramos en una nueva temporada de gracia, de favor, de milagros, porque hay respuesta en mis oraciones. Y yo quiero también declarar esto sobre tu vida, que tú empiezas a tener ese temor reverente, que te es revelado el temor, que respetas a Dios, que guardas sus mandamientos. Y yo declaro que a raíz de que tú empiezas a tener ese temor, cosas que estaban rotas se componen. Cosas que por años tú habías pensado que estaban muertas, Dios tiene el poder de resucitarlas. Cosas, el matrimonio que tú habías estado orando por muchos años, tiene una respuesta. Ahora las cosas se componen. Eso quiero yo declarar en el nombre de Jesús sobre tu vida, que lo que había estado muerto por muchos años, wow, que ahora Dios cumple los deseos los más profundos de tu corazón, Dios lo hace. Que a raíz de que tú tienes temor reverente, wow, antes orabas y ahora Dios está atendiendo a tu clamor. La oración que estás haciendo sube delante de Él. Él la está escuchando y vamos a obtener una respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estamos siendo temerosos a Dios. Y quiero orar para que podamos ser obedientes delante de Dios, para poder honrarlo, para que el temor que yo le tengo a Él me va a impedir pecar, para que no pequemos. Y así que quiero invitarte que si puedes cerrar tus ojos, los puedas cerrar. Si vas manejando, pues no los cierres, pero vamos a hacer esta pequeña oración y vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por lo que hemos aprendido en este podcast. Hoy te pido, Señor, que si hemos sido personas que no hemos tenido el temor reverente a ti, te pido hoy que nos des ese temor hacia ti, que nos des ese amor y ese respeto por ti, Señor. Si de verdad sentimos que pecamos y no sentimos que el Espíritu Santo nos contrista, hoy te pedimos, Señor, que se nos sea revelado el temor reverente. Te pido, Padre, Señor, también que nos ayudes a amarte como tú nos amas, que nos ayudes y que entremos en una nueva temporada de milagros, de gracia, de oraciones que tienen respuesta a raíz de que ahora estamos siendo respetuosos ante ti, a raíz de que ahora tenemos ese temor, esa reverencia, ese respeto a ti y que entramos en una nueva temporada de gracia, de favor, de milagros, de oraciones contestadas. Lo que antes se había tomado mucho tiempo, ahora se destapa en el nombre de Jesús, porque te amamos, te honramos y te respetamos. Te pido, Padre, que escuches nuestras oraciones, que atiendas a nuestro clamor y que, como dice tu palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y que tú nos defiendas. Gracias, Padre, por todo este tiempo que estamos viviendo. Gracias por lo que tú nos enseñas y gracias por este podcast tan lindo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios te bendiga.